Estamos en otro segmento de Telediario en línea a través del espejodelpoder.com, desde el ciberespacio para el mundo entero, en este calurosísimo día que es, hoy es la noche del 24 de mayo del 2011. Está aquí conmigo mi amigo Marco Aurelio González Gama. Y bueno, leí tu columna de lunes en La Jornada, Política Incorrecta, así se llama tu columna. Y me pareció muy buena, muy interesante, y para los que nos gusta la historia reciente, pues muy llena de datos muy útiles, ¿no? Para efecto de recordar la historia reciente, la historia política reciente de nuestro estado. Hablas ahí de los que han ocupado la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría, pues desde la época de Murillo Vidal, o sea, del 68 para acá, hace ya pues casi 42 años, ¿no? Ya casi medio siglo. Parece poco tiempo, sí, parece poco, pero mucho. no es poco. Ha habido muchos ahí encargados de esa secretaría, de la de gobierno, me refiero a la Secretaría de Gobierno, además muchos subsecretarios, algunos que han sido las dos cosas, subsecretarios y secretarios, como Dante, que fue subsecretario y secretario, como Miquel, que fue subsecretario y secretario, como Flavino Ríos, que fue subsecretario 2 veces y luego secretario, Ignacio Morales Lechuga, en fin, varios que han sido las dos cosas. Y bueno, pues ahí haces un recuento muy puntual de todos, desde Paco Berlín, el doctor Francisco Berlín Valenzuela, que en ese entonces era un chavo. Ahora, bueno, pues ahora ya es un hombre, pues eso, hace más de 40 años, de que era secretario de Gobierno con don Rafael Murillo Vidal. Se aventó los 6 años, y bueno, ahora es un jurista muy respetado, que dirige aquí en Jalapa la Casa de la Cultura Jurídica. Y bueno, en su época, y ahí lo mencionas en tu artículo, el que gobernaba realmente era el subsecretario. Y digo porque don Rafael Murillo Vidal pues hasta se dormía, ¿te acuerdas? Sí, eso dicen que lo inventó. Dicen que esa versión le metió Juan Maldonado. No, yo vi fotos, y tú también, si haces memoria, seguramente. De los eventos. Don Rafael, donde se quedaba bien dormido, así. Bien dormido, don Rafael. Impensable, ¿no? Por ejemplo, en Luis Echeverría, en aquellas reuniones maratónicas, ¿no? No iba ni al baño. Digo, y eran. Sí. No, pero Murillo Vidal lo escogió todavía Díaz Ordaz. Sí. Pero Echeverría no lo hubiera escogido, era pachorrudo, don Rafael, para eso. Luego vino, en el gobierno de Hernández Ochoa, el subsecretario, que era muy poderoso, y te faltó ahí, don Carlos Brito. Sí, y en el régimen de Hernández Ochoa, tienes toda la razón. Te lo brincaste, no sé por qué. Y ahí tuvo de secretarios, pues a Porte Petit. Lo voy a señalar en el lunes próximo. A Porte Petit, a Emilio Gómez Vives. A Porte Petit. Pero el hombre fuerte. Porte Petit también. Pero el hombre fuerte era don Carlos Brito. Don Carlos Brito Gómez. Sí. Que en ese entonces era el subsecretario, que era el que movía todos los hilos, ¿no? De la política interna. Y bueno, ahí mencionas. Además, ahí comenzó, digamos, que un grupo político que él encabeza. ¿Cómo no? ¿Verdad? Ahí empezaron Miguel Ángel vigente hasta ahorita, ¿no? Amadeo Flores, Juan Herrera Marín, Dante Delgado, que lo agarraron de tonto ahí en Córdoba, ¿te acuerdas? Sí. Le dijeron que iba a ser alcalde y a la mera hora salió Juan Herrera, ¿no? Gonzalo Morgado también en ese entonces, en la época. Pero Gonzalo no fue subsecretario. No, pero fue líder del PRI los 6 años de don Rafael. También muy joven. Un chavo. Brincó de la dirigencia del Frente Juvenil a la dirigencia del PRI estatal, en una época maravillosa en la que el PRI ganaba todo lo que competía, ¿no? Todo. Y aparte no había Orfi, no había Contraloría. Nada. Gobierno y partido eran lo mismo. Y además dicen que se podían vender las alcaldías. Y los 3 poderes, además, también. Sí, era otro tiempo. Que había glosa en la legislatura que supuestamente revisaba las cuentas. Sí. Bueno, el caso es que ahí haces buenos tiempos. Ahí haces un recorrido de todos los que han figurado en esas posiciones importantes de secretarios o subsecretarios, donde ha habido muchos políticos muy importantes, pues Dante, que fue gobernador, después, y bueno, algunos otros que han intentado ser gobernadores y no lo han conseguido. Y bueno, llegas a la actualidad, ¿no? A tu paisano, el ingeniero Ilae
Gerardo Buganza, ¿no? Ingeniero industrial. Sí, y la verdad yo te voy a decir una cosa, digo, es mi opinión personal, tú no lo dices ahí, esto lo digo yo, a partir de la lectura de ese artículo que me pareció muy interesante, me gustó mucho, pues el peor de todos, ¿no? El peor de todos, vaya, ni doña Noemí Quirasco fue tan mala en su desempeño como digamos secretaria. Digamos que pensado en el perfil, sí, podría yo estar de acuerdo. Estamos hablando del perfil. Sí, y sí, cuando digo sí, que ni sí. doña Noemí, lo digo con todo respeto para doña Noemí. Vaya, ella fue una secretaria de gobierno que la llevaron a ese puesto pues sin ningún antecedente de conocimiento de la política interior del Estado, sin ningún antecedente del conocimiento de los grupos políticos de la entidad, ni de la historia ni de la geografía política de Veracruz, doña Noemí. Y bueno, no obstante eso, pues ahí estuvo y tuvo varios subsecretarios que eran tiburones verdaderos. 4 años. Sí, 4 años. Y tuvo de subsecretarios a varios tiburones de la política, a Nicodemus, al mismo a Berlín, Nemi, al mismo Berlín, a Ustanga, imagínate. A Montano. Y no obstante eso, doña Noemí, pues ahí estuvo y fue aprendiendo, ¿no? Y ya después la sacó el gobernador. Hay que... Digo, no, nunca fue así, nunca, una gran secretaria nunca tuvo de gobierno, ¿no? El control. Pero en el caso del actual, de Gerardo Buganza, yo apuntaría varias cosas. Una, así para empezar, ¿no? Pues él, ¿qué sabía de la política de Veracruz? Él sabía de la política de la cúpula burocrática del panismo en Veracruz, ¿no? Él fue varias cosas sin ganar nunca una elección de nada. Fue síndico en Córdoba. Él no ganó la elección, bueno, la planilla en la que iba, pero él, de que él convenciera, pues no, porque no tiene muchos, no es así tipo empático, ni mucho menos simpático con la gente, ¿no? Luego fue diputado federal, también de esas diputaciones que regalan los partidos a sus consentidos, ¿no? 2 veces, y luego en medio fue senador, ¿no? Por el bobo de tu otro paisano, Juan Bueno, que en ese momento le tocaba y en ese momento la tenía, era suya y la dejó ir, ¿no? Y entonces Buganza, vivo, pues logró ser senador. Y luego vino de candidato a gobernador, pésimo candidato. Pero yo creo que fue el mejor logro, ¿eh? No, pues porque sí, por 25,000 votos no estuvo a punto de ganarle un hombre. Ser un pésimo candidato, haber demostrado en campaña que no conocía ni la geografía de Veracruz. ¿Te acuerdas la anécdota aquel de los municipios de Landero y de Cos? ¿Sí te acuerdas de eso, no? Que dije que le dijeron, ¿dónde estuvo? Estuvo en Landero y también en Cos, ¿no? Cuando anduvo en campaña, en 2004. Y bueno, después vuelve al Senado, lo vuelven a ser diputado, luego quiere volver a ser candidato, no se le dan las cosas, hace su berrinche, se va del partido que le dio todo, sin merecer nada, ¿no? Y bueno, pues ahora es secretario de gobierno. Digo, yo no cuestiono en lo más mínimo la atribución, de acuerdo a la ley, del gobernador del estado para nombrar a su gabinete, y tampoco dudo de su buen juicio, ¿no? Pero sí creo, con todo respeto y franqueza, que la verdad Gerardo Buganza no tiene el más mínimo merecimiento para estar en el cargo, ni político, ni tampoco, hay que decirlo, ético. Ni administrativo. Ni político, ni administrativo, ni ético. No. Y cuando digo no tiene el merecimiento político, me refiero a que no creo que el gobernador le deba nada de su triunfo como candidato del PRI que ganó la gubernatura. O sea, yo creo que Gerardo Buganza lo que hizo fue un berrinche, se enojó con sus cuates de antes porque no le dieron la candidatura, se la ganó Yunes. No estoy defendiendo a Yunes, ni mucho menos, pero bueno, hay que recordar que él quería ser candidato, que no lo dejaron, no se le dieron las cosas en ese momento, y entonces dejó el PAN, al que le debía todo, ¿no? Y yo no creo, sinceramente, que haya contribuido absolutamente en nada para el triunfo de Javier Duarte, en función de lo cual no creo que tenga ningún merecimiento político como para estar de secretario de gobierno. Fíjate que aquí hay algo que vale la pena comentar. Igual, cuando ganó Tomás Ríos Bernal en Córdoba, bueno, la gente votó por Tomás Ríos. Claro. Teóricamente se vota por una planilla. Pero pues no eso es una mera aspiración, digamos, eufemística, ¿no? El que gana es la cabeza. Como ganó ahorita Paco Portilla, él ganó no porque lleve
a un secretario, un tesorero. A los ediles, a la planilla. La planilla, vaya. Pero finalmente se van perfilando gentes del equipo que lo van a acompañar. Y eso a lo mejor también tiene un peso. Pero en Córdoba, hace 15 años, no ganó Tomás por Gerardo. No, claro que no. Ganó Tomás y Gerardo se trepó, como se trepó luego la diputación. Representaba un cambio para mucha gente. Ahora, también quiero comentar algo, Paco. Fíjate que gracias al portal, y seguramente porque en Córdoba también compra muchísima gente de La Jornada, que es el diario en el que yo escribo los lunes, pues recibí muchos correos electrónicos de gente de Córdoba, gente que se ve que son panistas. Y bueno, no quisiera yo comentar lo que me dijeron de este hombre. Pues digo, para muchos panistas, Gerardo Buganza es un traidor, ¿no? Totalmente. O sea, es alguien a quien el partido Acción Nacional le dio todo, y en el momento que no salió la cosa como él quería, porque otro fue más hábil, porque otro convenció al presidente de la República, por lo que sea, entonces se enojó mucho y entonces dijo que era un partido antidemocrático y que, bueno, pues se fue, ¿no? Y ya apareció ahí apoyando al candidato Duarte. Yo sinceramente sigo pensando que el candidato Duarte pues ganó, vaya, que Gerardo Buganza no tuvo nada que ver en ese triunfo. Hay una gente ¿no? que me escribe, y voy a permitirme mencionar su nombre, porque además es una gente que participa, acaba de ser candidato a presidente municipal en Córdoba, José Abella, que compitió contra Paco, y me externa ahí una serie de pensamientos, comentarios sobre la figura de Gerardo, y una de las cosas que dice que pues podrá uno no estar de acuerdo con José Abella, pero en este caso con lo que dice, yo creo que dice la verdad. Dice, Gerardo abandonó el barco a la mitad de la travesía y dejó que nos hundiéramos. No, bueno, además, él fue parte del hundimiento, porque el haberse salido del partido, cuando él era un panista referencial del panismo, que había sido candidato y que quería ser, o sea, antes de salirse, unos días antes, él quería ser el candidato. ¿No? Entonces, pues vaya. Sí, no, y aparte fíjate que comenta. Si dijéramos que su diferendo con el PAN ya venía de tiempo atrás. No, pero él estaba en la lucha por la candidatura otra vez. Luna de miel. ¿Sí? Pero además otro lector comenta que abandonó el barco, ahora sí que parafraseando a José Abella, pero aparte se llevó secretos. Lo plantea así este lector, secretos del panismo cordobés, ¿no? Y bueno, del panismo en general, quiero pensar así, ¿no? Y que se los llevó y los puso al servicio del enemigo, que en este caso pues era el PRI. Yo no creo eso, ¿eh? Yo francamente pienso que pues, muy respetable la opinión de la gente. Yo francamente pienso que pues es un cuate con suerte, Gerardo. Políticamente ha tenido mucha suerte. Se trepó a la ola del panismo en el momento en que era una ola ascendente en el país entero, porque Juan Bueno no quiso ser senador en el 2000, que era cuando le tocaba y le hubiera funcionado muy bien para sus aspiraciones. Él tuvo la suerte de colarse ahí y ser senador, y bueno, pues ya después hizo su berrinche y ahora ya es... Bueno, oye, ahorita que ni siquiera es del PRI, ¿no? Pero le paga el PRI, igual que tu otro paisano, el otro brillante muchacho, secretario de Desarrollo Económico, ese que tampoco es priista, tampoco es priista, pero también paga sus cuotas. Qué bien está eso. No, aparte sí, pagó él y pagó Baruch Barrera, ¿no? Sí. Subsecretario. Y todos aclaran que no son priistas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Oye, pero aparte de eso, fíjate que una de las cosas que yo me pregunto de Eric, ¿conocerá Córdoba? Eric Porres. ¿Conocerá Veracruz? Sí, bueno, Córdoba, yo creo que a estas alturas conocía mejor, o conoce mejor Santander, Santander en España. En España. Cantabria, que buena parte de Veracruz. Sí, ¿no? ya de conocer más Polanco y el Yunque y todo eso, ¿no? Pero bueno, él no es del PRI, pero le paga sus cuotas. Le voy a decir, oye, te rento un local, no vas a vivir ahí, pero pagas la renta, ¿no? Pues, bueno, nos vamos.